Hola, espero te encuentres muy bien, con la gracia de Dios. Además de compartirles los devocionales que desde el año pasado les he venido enviando, el Señor también me ha motivado a compartirles estos videos, que pueden ser cada 8 días o cada 15 días, una vez por mes, no sé, el tiempo que Dios permita. En eso no pretendo ni afanarme ni ufanarme. Que sea Dios siempre el que haga su obra, a Él sea dirigida siempre la gloria, y uno sea tan solo un simple instrumento, en el cual Él pueda transmitir su palabra. En esta oportunidad el Señor nos regala en la porción de Juan 8, 28, 29 la experiencia del hacer la voluntad de Dios en la vida del creyente. Dice así la porción. Por eso les dijo, Jesús hablando al pueblo judío, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy, refiriéndose a sí mismo. Y que no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Jesús sabía el camino que debía transitar hacia la cruz, aquella cruz en la que obedecería, haría la voluntad de quien le envió, de su Padre, aquella cruz en la que, por medio de su sangre, tus pecados, mis pecados, los pecados de la humanidad, fueron perdonados, y en el que, arrepintiéndonos de esos pecados y recibiendo el perdón y la salvación de Jesús, seríamos librados del castigo del infierno. Aquella cruz en la que Jesús sabía que debía morir, pero también sabía que 3 días después sería levantado entre los muertos, resucitaría por medio del poder del Espíritu de Dios que le acompañó, para así ser glorificado. Y en ese transitar, Jesús también sabía que ocurrirían unas situaciones en particular con su entorno, en especial con las personas, porque aquella multitud que en su momento en la entrada que tuvo en Jerusalén, en ese burrito, le alababan, le decían a Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiempo después, ante Poncio Pilato, le dirían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aquellos discípulos con los que transitó Jesús en su ministerio, y en el que uno en particular le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Tiempo después lo negaría 3 veces. Jesús sabía que ocurrían esas situaciones, pero a él no le importó. Él sabía quién estaba con él, el Padre, quien le envió, y la presencia del Espíritu de Dios que le permitió siempre hacer la voluntad de Él antes que la del mismo Jesús. Y ese es el fiel ejemplo que hemos de seguir, que mirar. A pesar de las angustias en las que hayamos pasado o nos encontremos, ya sea de tipo económico, emocional, familiar, espiritual, no sé, en el que nos hayamos desanimado, en el que hayamos buscado otras soluciones diferentes a Dios, Jesús en este momento nos motiva a no olvidarnos de la principal voluntad que Él quiere para con nosotros. Él dice en Juan 6:40, porque la voluntad de quien me ha enviado, Jesús refiriéndose al Padre, es que todo aquel quien ve al Hijo, refiriéndose a sí mismo, y crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que por encima de las angustias, de las tribulaciones, de los problemas que estemos viviendo, no nos olvidemos de esa voluntad, no nos olvidemos de ver a Jesús, de saber que con Él experimentamos la vida eterna, de saber que con Él estamos agradando a quien le envió, porque eso es lo que produce el hacer la voluntad de Dios, agrado, y que asimismo también Dios sabe de las circunstancias difíciles que estemos pasando y dará solución a esos problemas, para que después de haber salido de esos problemas, nuestra fe se fortalezca, porque vimos a quien el Padre envió, a Jesús, y vimos en él su mejor ejemplo, de que a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que tengamos que vivir, sea para nosotros el agrado, el hacer la voluntad de Él por encima de la nuestra. Y de esa manera también otras personas que no han creído en Jesús puedan verlo a través de nosotros, puedan ver que por más que ocurran diferentes circunstancias en este mundo, que el mundo se esté cayendo, que no sepamos qué será de este año, si semejante al año pasado o mejor, nuestra fe no esté en cómo se comporta el mundo. Nuestra fe no mejore si llegue la vacuna contra el COVID o
de a poco los contagiados disminuyan, u otras situaciones, sino que nuestra fe está en que Jesús prometió darnos vida eterna. Que esa sea la reflexión para este momento y otro momento en particular. No desviarnos de eso. Jesús nos da vida eterna. Sigamos avanzando en ese transitar con Jesús. Sigamos avanzando en ese deseo de agradar a Dios haciendo su voluntad, de ver a Jesús en todo momento. Que tengas un buen momento y sigamos en la gracia de Dios.